usted que quiera verlos. Lo quiero saludar a don Roberto Vides, que es director de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, José. Bien. Y estamos con Roberto Marcelo Pantoja, que es presidente de ANAPO, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas. Buenos días, Pepe, y a todos los radioescuchas. Perfecto. Ahí está. Vamos a arrancar. Primero, yendo de a poquito. Roberto, ¿qué es la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano? Muy bien, la fundación se ha creado exactamente hace 20 años, en septiembre de 1999. Yo particularmente estoy vinculado a la fundación, originalmente en la parte técnica científica, desde el año 2000. La fundación nace como una iniciativa de las organizaciones de conservación de aquel entonces, tanto nacionales como internacionales, frente a la construcción y la expansión de gasoductos que atraviesan el oriente de Bolivia para alimentar termoeléctricas en Brasil. Uno de ellos atravesaba, de hecho lo atraviesa, al bosque, el corazón del bosque chiquitano, que hace 20 años era considerado, sigue todavía a pesar de todo, uno de los bosques secos tropicales más grandes y mejor conservados del planeta. Entonces, en una iniciativa conjunta con empresas y las organizaciones, se creó un programa Informe. Ese programa evolucionó a una fundación y hoy la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano apoya, financia, da asistencia técnica en varios temas que están vinculados con el desarrollo sustentable, la conservación de la biodiversidad, y actualmente está conformada por 3 entidades: la Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, SS, y la Universidad NUR. Bien, ¿cómo se financia? Se financia con un fondo patrimonial, que es el fondo de fideicomiso, que ha sido producto de estos acuerdos voluntarios entre las organizaciones de conservación y empresas, hace más de 19 años, y con ese fondo se puede solventar la parte operativa, la base del funcionamiento de la institución, y para apalancar recursos provenientes de la cooperación internacional. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos proyectos financiados por la Unión Europea, proyectos financiados por el Fondo Nórdico del Clima, proyectos menores apoyados por el PNUD, y así de otras fuentes. O sea, Unión Europea, Sí. ¿Qué son fondos nórdicos? Los fondos nórdicos del clima, todos los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia, crean un fondo para contrarrestar los impactos del cambio climático a nivel global, apostando también a incrementar las capacidades de las comunidades locales en países más vulnerables, sobre todo en países tropicales, para mejorar las condiciones de adaptación frente a los impactos del cambio climático. Estamos viendo en el oriente de Bolivia también una parte consecuencia de estos impactos. Entonces, este fondo nórdico concursa una serie de proyectos a nivel mundial y socios de los cuales la fundación es parte. Se denominan Bosques del Mundo, que es una organización danesa, junto con organizaciones también de acá de Bolivia, FIN, que es la Asociación Forestal Indígena, y otra organización que es APCO. Compartimos un proyecto que estamos ya en una fase de finalización para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que están situadas en el norte de la Chiquitana, justamente frente a estos impactos de cambio climático, y también lograr aportar a mejores condiciones de adaptación al cambio climático a nivel regional. ¿Qué porcentaje del presupuesto de la Fundación es de origen europeo? Actualmente, en el proyecto que hoy tenemos, es alrededor de un 35%. ¿Y el 65% restante? Viene tanto de los fondos patrimoniales de la Fundación como de otras fuentes de proyectos, como PNUD, por ejemplo. Ahora vamos a arrancar un proyecto en pocos meses, financiado por la Junta de Andalucía de España, y así estamos esperando también otras oportunidades. Lo importante acá es que la Fundación, está creada para que funcione de por vida, mientras el sistema funcione, y que tiene esa base de recursos que
permite mantener, diríamos, el metabolismo basal de la institución y dar como contraoferta para el financiamiento externo. ¿Qué tamaño del bosque chiquitano? El bosque chiquitano, muy buena pregunta. En términos de la ecorregión del bosque chiquitano, que no solamente involucra Bolivia, sino una partecita de Brasil y la parte norte de Paraguay, son 24 millones de hectáreas. Ahora, no todas las 24 millones de hectáreas son bosques. En Bolivia está dentro de lo que es la ecorregión, inclusive Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz está dentro, técnicamente dentro de la ecorregión del bosque chiquitano. Si uno va al jardín botánico puede encontrar remanentes todavía, o en Lomas de Arena, por ejemplo, pero de bosques, digamos, son 20 millones de hectáreas dentro de la ecorregión, pero de bosques estamos hablando de alrededor de 13 millones de hectáreas. Eso últimamente ha ido cambiando. En el año, a principios de los 80, solamente se había perdido entre un 2 o un 4% del bosque chiquitano, como bosque, como cobertura de bosque. Hoy, con datos hasta el 2018, se ha perdido el 11%, y en las tendencias actuales de cambio de uso del suelo, en 2 décadas, en 2040, se va a perder casi el 50%. Porque quiere decir que quedaría en 12 millones de hectáreas. Quedaría la mitad, quedarían 6 millones, hoy sí. Claro, Y la tendencia es que quedarían unas 6 millones de hectáreas. El punto está que esas 6 millones de hectáreas no necesariamente quedarían continuas, quedarían fragmentadas, gran parte contenida en áreas protegidas, en tierras comunitarias de origen o en tierras comunitarias, y también, y eso es lo que aspiramos, la Fundación hace mucho tiempo estuvo apoyando algunos programas, inclusive con Fedasa Cruz, de que los propietarios privados en sus predios pudieran considerar en sus planes de ordenamiento predial no solamente lo que exige la ley, que son las servidumbres ecológicas que se protegen, sino también remanentes de bosque que, además de serle útil al productor, va a permitir mantener una red de conectividad entre grandes bloques como área protegida y mantener así, a pesar de la pérdida, lo cual sería muy triste y crítico por otros motivos, pero al menos mantener cierta funcionalidad del bosque en las protegidas. Pero para eso se requiere una adecuada planificación y implementación a escala de todo lo que es el ambiente del bosque. Marcelo. Marcelo, ¿qué tamaño es la frontera agrícola de Bolivia actualmente? Bueno, a mí no me gusta hablar de frontera porque no hay limitación de áreas, no hablamos de superficie total cultivada en Bolivia. Bolivia, en todos los cultivos, en todos los departamentos, está aproximadamente con 3.9 millones de hectáreas en producción agropecuaria. Agropecuaria, tanto agro como agropecuaria. Si hablamos del departamento de Santa Cruz, la parte agrícola, nosotros contamos con aproximadamente 1.6 millones de hectáreas. Ese 1.6 millones de hectáreas en verano se siembran con gran parte con soya y por supuesto los otros cultivos, ¿no? Maíz y cultivos de rotación. Y en el invierno se avanza bastante en esta área, también se cultiva en invierno, por lo que se habla de que Bolivia cultiva 2.5, Santa Cruz tiene 2.5 millones de hectáreas cultivadas en 2 campañas. Entonces, si vemos eso en relación a los 109, 110 millones de hectáreas, estamos hablando del 3.9%, si hablamos de cuál es la superficie total en producción agropecuaria. Repitámoslo el dato porque no lo veo tan frecuentemente en todas partes. El tamaño de Bolivia en hectáreas, ¿cuánto es? 109 millones de hectáreas. Okay. Y entonces Bolivia usa de sus 109 millones de hectáreas Unos 3.8, 3.9 millones de hectáreas. Me pasaron a mí otro dato de que, acá lo tengo el dato, de que son un poco más de 3 millones para agricultura y casi 2 millones para ganadería. La superficie total agropecuaria, estamos sumando con la ganadería, estamos en 4.2 millones, que es un 3.9% aproximadamente de la superficie total. De los 109 millones de hectáreas, 4.296, o sea, 4.3 se dedica para agricultura y pecuaria. Yo estaba viendo el otro día el caso de los datos de otros países y me encontraba con que Holanda tiene como el 50% de su territorio
usado como superficies agrícolas? ¿Es correcto ese dato? Es probable, no tengo el dato de Holanda, tengo de otros países. Un poco menos, ¿cuánto? Bueno, Holanda está aproximadamente uno de los países que más superficie utiliza de su superficie, está en un 25% de toda su superficie dedicada a la agropecuaria. O sea, de todo su territorio, El 25% lo dedica a la producción agropecuaria. ese 25% en Bolivia es el 4.2 ahorita. No llega al 4%, 3.9%. ¿Y tú tienes el dato de España? El dato de España, si lo tengo, en España estamos con el 24.5%, similar al de Holanda. En general, todos los países. Francia. Francia. Cerca del 40%. Cerca del 40%. Alemania 33%, Francia cerca del 40%. Tengo un valor promedio, que sería muy útil. Si uno compara el promedio a varios países de la Unión Europea, como España, Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos inclusive, y China y Japón, la superficie destinada a la producción agropecuaria está en alrededor del 39.7% y alrededor del 38.7% bajo cobertura de bosques. Perfecto. Buen dato ese. 39% superficies agrícolas de sus territorios. Así. Y 38% bosques. Sí. El resto que son ciudades, Sí, ciudad, infraestructura, vías férreas, carreteras. Pero quiero darle el dato de Sudamérica, considerando todos los países sudamericanos, ¿no? Desde Colombia hasta la Argentina. El promedio dispuesto para producción es del 38.6% y de bosques el 40.6%. Es decir, que si uno promedia estos países... ¿Cuánto de América Latina el promedio? El promedio de producción 38.6% y de bosque 40.6%. Aquí está Brasil, Bolivia, Colombia. Pero bueno, vamos al dato exacto de Bolivia. ¿Cuál es el de Bolivia, por favor? El que dio él. Marcelo. Lo que quiere decir... Una cosa es lo que quiere decir que nosotros no estamos usando nuestro territorio. No, por eso, vemos lo dispuesto o lo posible o la posibilidad de ¿Por qué me interesa así tocar este tema? Yo estoy volviendo hoy de 2 semanas que estuve de viaje ya y he visto todo desde afuera y he visto que es una mala palabra decir que debe crecer la frontera agrícola, ¿ya? Pero sin embargo el crecimiento de la frontera agrícola lo propone Evo Morales, Carlos Mesa o Carlos Ortiz, todo. Y no porque sean malos, productores, todos los productores, ¿no? Entonces, a ver, para que quede claro esto, en conjunto los países de la Unión Europea usan el 39% de sus territorios para tareas agrícolas y ganaderas. Bolivia usa el 4%. Pero hay que precisar algunos datos. Sí, está bien, ahorita lo vamos a precisar. Ese 39% de ellos es el 4% de Bolivia. correcto. ¿Ya? Y en el caso de los países de América Latina usan el 38% y Bolivia el 4%. Dentro de Bolivia, Bolivia tiene una actitud ganadera y agrícola de 37 millones de hectáreas, de las cuales usamos solamente el 4% del territorio total. Pero una cosa es lo que está disponible o lo que puede llegar a ser, que es más o menos, si hablamos de 37 millones, estamos hablando del 36, 37 de lo que comenta el doctor, que es lo que se podría avanzar en superficie de producción agropecuaria, pero Bolivia solamente hoy por hoy está usando el 4%. Pregunto, me imagino que ustedes no tienen el dato, Paraguay. Paraguay, vamos a hablar de lo que está usando. Exactamente, no su potencial agrícola. Paraguay debe estar alrededor del 10.8%. ¿Usted concuerda con esa cifra? Yo estoy mirando cifras del Banco de Datos del Banco Mundial y Paraguay es el 55% versus el 38% de bosques, es decir, el 55% de su superficie está siendo utilizada para producción agropecuaria. Lo que pasa es que aquí hay un tema de datos. Una cosa es la actividad intensiva, la cual sí efectivamente estamos con 5% en el caso de Bolivia, pero hay mucha actividad extensiva en producción. Las dos palabras para Así es. Si uno se fija en el banco de datos del Banco Mundial y se fija y entra a Bolivia, Bolivia tiene el 35% de su superficie destinada a producción agrícola, diferentes tipos de condiciones y diferentes tipos de uso en pasturas, tanto en altura como en las zonas de llanura, contempladas como actividades extensivas. Cuando uno
hace ganadería, por ejemplo, aquí Marcelo lo sabe seguramente muchísimo mejor, cuando hace ganadería extensiva, ocupa mucho espacio, muchas de las zonas de pastura son pasturas naturales, las sabanas, las zonas del Beni, las pampas y las sabanas del Cerrado, en la región, por ejemplo, de la Chiquitania, en la zona del Pantanal. Entonces, si uno suma todo ese tipo de uso del suelo para producción tanto intensiva como extensiva y se remite a los datos fríos del banco de datos del Banco Mundial, Bolivia está ocupando el 35%, destina el 35% de su superficie total. Bien. Yo quisiera hacer aquí una salvedad. Yo quiero decirle a la gente algo. Estoy con dos personas que en teoría estarían en veredas opuestas. Él tiene que... Pero no en está, teoría, no en teoría, bien, en teoría él tiene que cuidar los bosques. Uh-huh. Y él tiene que ampliar la frontera agrícola porque hay que producir más. Así En es. teoría. Pero de lo que se trata el programa es de que le podamos dar a la gente algo más de lo que yo veo todos los días hasta ahora en los medios, que es mucho sentimiento natural y manipulado y poco dato. Así es. ¿No? Entonces, a ver si le podemos poner datos a la cosa. No creo que nadie en el mundo vaya a decir ampliemos la frontera agrícola de Bolivia sin respetar el medio ambiente. Correcto. ¿No? A ver, te puedo dar un pantallazo general para que, en teoría, como dice, supuestamente estamos en veredas opuestas. Pero el agricultor necesita el monte para cobertura de viento, para que el clima local y todo. Y por supuesto, el país necesita desarrollo. Cuando hablamos de nosotros de ampliar la frontera agrícola, vamos a tratar de ampliar la producción total. Y la producción total se puede dar por muchas cosas. Está claro que Bolivia utiliza solamente el 4%, si bien es cierto tiene un potencial para usar el 39% de su superficie, No es global. hoy por hoy lo está usando el 4% de la superficie en esta producción. Ahora, ¿qué pasa? Si hablamos nosotros de crecer la productividad o crecer la producción, se puede dar de diferentes formas. Nosotros podemos mejorar lo que estamos produciendo actualmente por hectárea, que es mejorar la productividad. Por eso estamos trabajando mucho en ANAPO en el tema de utilizar tecnología de punta, biotecnología en este caso, para ser un poquito más competitivos. No podemos nosotros en 2019 estar produciendo 2 toneladas por hectárea de soya cuando nuestros vecinos están cerca de las 3 toneladas. Entonces, solamente con el incremento de la mejora... ¿Cuál es el impacto económico de los 2 y las 3? Calcularle 600.000 toneladas en el caso de Bolivia, porque estamos hablando de 1.3 millones de hectáreas. 600.000 toneladas. 600.000 toneladas alcanzaría perfectamente bien para producir, por ejemplo, 100 millones de litros de biodiesel, que irían a reemplazar un poco las importaciones de combustible. Pero hablemos del tema, sigamos hablando del tema de ampliar. Nosotros somos agricultores y por supuesto que estamos conscientes de que no podemos tener un cambio drástico en el ambiente porque vamos a dejar de producir, nuestros campos van a dejar de ser rentables. Entonces, a través de ANAPO proponemos la agricultura sustentable. ¿Qué significa agricultura sustentable? Y aquí cambia un poquito el concepto que tenemos nosotros de madre tierra. ¿Por qué se llama madre tierra? Porque la madre es fértil, la tierra es fértil. Entonces aquí quiero yo poner un poquito de énfasis en el concepto que tiene ANAPO de madre tierra. ANAPO, a través de sus productores, que tratamos de hacer lo mejor posible de acuerdo a las condiciones, es hacer nuestra tierra cada vez más fértil. Si no lo hacemos, estamos tirándonos un tiro en la pata porque vamos a ir. Yo quiero que mis hijos vivan en el campo, mis nietos y toda la descendencia vivan en el campo. Y para eso tengo que cuidar la madre tierra. No en el concepto de dejar intacta toda la madre, sino en el hecho de hacerla cada día más fértil. Y por supuesto, hay lugares que tienen aptitud agrícola y lugares que no tienen ningún tipo de aptitud. El tema del bosque chiquitano no tiene aptitud agrícola. O sea, hay algunas zonas que tienen aptitud ganadera, hay un plan de uso de suelo que está totalmente desactualizado, que es el año 2096, creo que es, en el caso de Santa Cruz, 2002 en el caso del Beni. Creo que hay que revisar y analizar, pero no podemos avanzar en zonas que no son aptas para la agricultura. Por supuesto. Tengo algunos mensajes, perdón. Y voy a hacer una pausa, pero voy a leer algo. Ya dice, entonces dice una persona que Evo le sigue metiendo a la quemazón, dice. Vamos a avanzar luego si es Evo el que le ha metido a la quemazón. ¿No? ¿Hace cuánto se quema en Bolivia? Bueno, esa es una práctica tradicional, ¿no? La tumba, roza y quema lleva cientos de años, por así decirlo. El punto está, y eso es un análisis mucho más profundo que podemos hacer después de la pausa,
no es un tema solo de la práctica, sino del control y de la flexibilidad de ciertas normas que han multiplicado, junto con otros factores, que no es solamente el tema de haber prendido el fuego, sino muchos otros factores que han determinado que hoy, como también en años anteriores, como en el año 2010, haya sido una explosión en el tema del fuego. Hay muchos factores dentro de esta cuestión de hace cuánto se quema y cómo se quema. Hay un problema de las prácticas que no se la utilizan de manera adecuada, no hay un control sobre ello, hay sí una falta de... ¿La quema en sí es mala? La quema en sí es mala en general. ¿Por qué? Porque se pierden nutrientes. La quema en sí misma, y esto no es solamente para el caso de Bolivia, para todos los países de América Latina. Yo colaboré en algunos estudios tanto en Centroamérica como en Argentina en ese tema en particular, y justamente hicimos comparaciones, por ejemplo, en el caso de pasturas para ganadería, con fuego y sin fuego, y se medía la biomasa verde, la cantidad de nutrientes, y claramente en las zonas quemadas hay una volatilización de los nutrientes. ¿Qué significa? Que se queman, se van... Y ¿Se quema porque es más barato? Por supuesto, porque es una práctica que además es una cuestión hasta cultural, porque una pastura seca, una vez que se le prende el fuego y comienza a rebrotar, se lo ve verde. Sin embargo, esa biomasa nueva es mucho menor y con menos nutrientes en el suelo que aquella que ha sido... Entonces, ahora, es importante destacar que a nivel de Bolivia, en el oriente de Bolivia, hay ecosistemas que sí requieren del fuego muy de vez en cuando, porque han evolucionado con el fuego. Por ejemplo, las sabanas del Cerrado necesitan, para mantener su diversidad y su capacidad, inclusive productiva, por así decirlo, con ciertas frecuencias muy distantes de fuego. Ese fuego no es malo por definición. Exacto, en ese caso no. Inclusive hay unos estudios bastante recientes que se hizo en Mato Grosso. Lo que pasa es que si decís eso ahorita, claro, hay fuego que no es malo, claro, por definición. Exacto. No, van a decir Por eso es importante destacar. Por eso tenemos que manejarnos con datos y ser también prudentes en cómo comunicar. En el caso del bosque chiquitano, como tal, que es, digamos, lo que hoy estamos viendo que se está quemando más fuerte, nunca ha evolucionado con el fuego. Es decir, el fuego realmente es un factor negativo que genera una degradación del bosque y que le reduce su capacidad de regeneración. Si se le permite regenerar en ciertas condiciones, podemos durante muchas décadas encontrar una respuesta del bosque. O sea, la práctica tiene más de 100 años. Eso. Sí, las prácticas son parte en toda América Latina. Me dicen en todas, José, ¿dónde queda el bien común? ¿Dónde queda el desarrollo sostenible? ¿Por qué no se respetan, son tratados que están vigentes? Voy a recapitular lo que hemos dicho antes. 39% de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, usan su territorio para prácticas agrícolas y ganaderas. Bolivia, ni el 4%. Datos reales, o sea, no es cuestión de querer o no querer decirlo. De nuevo, eso es en cuanto a los utensilios. Si uno compara datos de usos extensivos, el porcentaje es mucho mayor. Pero no pasa por ahí. Pero ¿a qué voy? No es que Bolivia está usando más su territorio que Francia, que ofreció 20 milloncitos, que para mí son una vergüenza ofrecer 20 millones, ¿no? O sea, no es que Francia lo haga mejor que nosotros, ¿o sí? Depende. O sea, usa más su territorio que el nuestro. Bueno, en términos intensivos, sí, sin duda. Acá el punto está, no es tanto la superficie, ¿no? Cuando decía, no sé usted, que Marcelo y yo estamos en verano de frente, no estamos en verano de frente, todo lo contrario. Es decir, lo que hay que reconocer acá es el tipo de uso del suelo de acuerdo a la capacidad que tiene el suelo. A la aptitud del suelo. No se puede, y hoy, ¿qué es lo que estamos reclamando las organizaciones de conservación? Es que no se está ocupando el territorio de acuerdo a su potencialidad. No se está, a pesar de que es bastante, entre comillas, antiguo el plan de uso del suelo. En definitiva, la estructura del suelo no ha cambiado en los últimos 500 años. Estamos utilizando mal el plan de uso del suelo y de ocupación del territorio en Santa Cruz. No puede ser que se otorguen tierras que no tienen aptitud ni agrícola ni ganadera para ese tipo de actividad, perdiéndose el valor que tiene el bosque intacto. Porque ese es el punto central cuando uno hace un análisis económico. Dice, bueno, a ver,
¿Qué valor tiene el bosque frente a una hectárea y 2 o 3 toneladas de soya por hectárea? El valor del bosque, si uno toma una referencia del año 2018 a nivel global, lo que proveen en servicios ecosistémicos los bosques a nivel mundial y los otros ecosistemas naturales es de 125 billones de dólares, es decir, de miles de millones de dólares. Si esto lo llegamos a traducir y estamos tratando con otras instituciones, valorar en términos económicos lo que significa el valor que tiene el bosque, las políticas serían diferentes. Yo quiero darle solamente un dato que todavía estamos, es un dato en base a supuestos, porque esa es la información disponible. Si finalmente se queman o se han quemado 500.000 hectáreas de bosque, porque en realidad se han quemado bosques, sabanas y otros tipos de... ¿Todo lo que se quemó en Chiquitania? Todo, no, hay partes que se están quemando en el Beni, partes que se están quemando ahora. Le pregunto, solo un paréntesis cortito. ¿La Chiquitania es Amazonia? A ver, eso es una buena pregunta, porque hay dos conceptos. Uno es la cuenca amazónica y, por supuesto, el bosque chiquitano, la mitad del bosque chiquitano forma parte de la cuenca amazónica, pero no del bioma amazónico. ¿Qué es el bioma? El bioma amazónico es el conjunto de ecosistemas de selvas amazónicas, que son alrededor de 6.7 millones de kilómetros cuadrados, que involucran la Guayana, parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, obviamente, que constituyen una serie de ecosistemas totalmente diferentes a lo que es, por ejemplo, el bosque chiquitano o lo que es el Chaco. Entonces, el bosque chiquitano forma una parte de la cuenca amazónica y otra parte de la cuenca del Paraguay-Plata, pero es otro bioma. Exactamente. Lo que pasa es que en esto que hubo tanta proliferación de sentimientos y poco razonamiento, sí, se le empezó a llamar Amazonia a la Chiquitania. Lo que pasa es que lo que llama al mundo es la Amazonía. Si uno ve ahora los datos también húmedas del Gabón, por ejemplo, y todo el resto de la sabana y de gran parte de Madagascar, el 70% de los fuegos están concentrados allí. El 30% remanente, una gran parte está en la Amazonía, en el bosque chiquitano, y otra en las zonas de Malasia. Les muestro esta foto, esto es Ámsterdam. Y pusieron yo soy Amazonia. ¿Está bien? ¿Cuánto tiene Holanda de uso de su territorio? 38%. ¿Con qué moral digo yo? Nos dicen a nosotros ellos, yo soy Amazonia. Bueno, Ellos destruyeron primero sus bosques antes que nosotros. Claro, a mí cuando me habla de billones de dólares que vale el bosque, parece que para Francia no tiene el mismo concepto. Ofrecer 20 millones, o sea, Por favor, ¿qué son 20 millones? Yo aquí quisiera hacer un paréntesis. Esto es una desgracia tremenda. ¿Ya? Eso coincido que es una desgracia tremenda, no solamente Indefendible. para Indefendible. indefendible. Desgracia para Bolivia, para el mundo y para todos los habitantes del mundo. Eso no se puede defender. Pero es lamentable el uso que se le está haciendo. Aquí pagamos plato los conservacionistas, pagamos plato los productores, los ganaderos, los oficialistas, todos pagamos plato porque aquí se está aprovechando una catástrofe mundial en darle pago a todos. Claro. Estamos haciendo eso. A ver, Y lo que yo quiero proponer este dato. noticia. ¿Cuánto es el territorio, qué porcentaje de su territorio usa el Beni? El Beni es muchísimo menos que Santa Cruz. Por eso digo, ¿ya? ¿A qué voy? Con todo respeto para el Beni. ¿O queremos nosotros el desarrollo del Beni? ¿O sería al revés, que el Beni aspire al desarrollo Beni cruceño? está menos desarrollado que Potosí. O sea, Beni, si nosotros, a ver, comparativamente con países, nosotros en desarrollo en superficie estamos similar casi a lo de Venezuela. Y sabemos que en Venezuela no produce alimentos, pero no tiene producción agropecuaria, está muy reservado, tiene 2.9% del territorio. El Beni, es lamentable que el Beni no pudo todavía avanzar. Hay un plan de uso de suelo un poco más nuevo que el de Santa Cruz, que es del 2002, unos años más, pero no pudo todavía avanzar en extensión. Ahora, el Beni tiene una particularidad que tiene muy poco bosque, tiene más sabana, y el trabajo que necesita el Beni es un poco más, tal vez caro para porque pues, ¿Tienen el dato de la frontera agrícola de Argentina? sí. ¿Cuánto es Argentina? Argentina produce el 13% de su territorio
O sea, 39.2 millones de hectáreas produce Argentina, de los 278 millones. Eso es ¿Y en caso de Brasil? Sí, en el caso de Brasil, el 34% está dedicado para agricultura y ganadería extensiva, de nuevo, ese tipo de datos, y el 50%, el 59% está bajo cobertura de bosques, principalmente en la Bolivia. ¿Cuánto tiene de cobertura de bosques? De cobertura de bosques, Bolivia, según los datos, obviamente para que sea todo comparativo, es el 50% de su superficie. Y es bueno esto, es bueno dar también buenas noticias. ¿Y por qué estamos preocupados del tema de la no ocupación adecuada del territorio y la preocupación del impacto de los incendios? ¿Cuál es la buena noticia? Si uno compara otros países respecto a cuánto ha destinado en áreas protegidas, Bolivia es uno, diríamos, de los campeones a nivel del mundo. Yo le quiero dar solamente un Todo dato. esto sabe por qué es importante. Porque se nos ha dado a todos somos conservacionistas ahorita en Bolivia. Claro. Y todos chicoteamos al que creemos que no lo es. ¿No? Y no vamos a buscar demasiados datos para emitir el juicio correcto. Lo estamos emitiendo el juicio. Y estamos haciendo un uso también del hecho. Lo que pasa es que es fácil retransmitir algo que te llega, claro. Puede ser lo que hablábamos. Y estoy hablando con dos personas que en teoría, no es la realidad, en teoría representan intereses, un conservador de bosques y un hombre que quiere cada vez que haya más espacio para cultivar. Si ampliamos más lo que cultivamos, seguimos mejor que Argentina, que Brasil, que Paraguay, que todos. Duplicando el área de siembra, todavía estamos con territorios. Lo que pasa es que ahorita uno dice, hay que ampliar la frontera agrícola, y es más o menos el enemigo del planeta. No se puede hablar. ¿No? Pero eso sería importante también, destacar las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas. Las cosas buenas es que, de nuevo, Bolivia es uno de los campeones en destinar áreas bajo conservación, áreas protegidas. Por ejemplo, Argentina, solamente el 8.8% de su superficie está bajo áreas protegidas. Bolivia tiene casi la misma superficie en áreas protegidas, en proporción de territorio, no en números absolutos, que Brasil. ¿Cuánto? 30.9%, Costa Rica tiene el 28%, España tiene el 28% y Japón tiene el 30%. Estamos mejor que España y que Japón. Y Uruguay, ¿sabe cuánto? El 3.4%. Nada más. El punto está, no es solo cuánto estamos destinando para conservar, sino del resto que no está bajo alguna figura jurídica, que además es otra cuestión, cómo lo estamos protegiendo, ¿no? De qué manera, qué tan eficientes somos, sino que del resto debemos promover, debemos apostar a un desarrollo sustentable que permita mantener la capacidad productiva, duplicar, triplicar la capacidad productiva, eso no cabe la menor duda, pero no a costa de las fuentes de esa productividad. Y las fuentes de esa productividad son los bosques, son las fuentes que son las fuentes de agua y los otros ecosistemas naturales que no necesariamente son bosques. Aquí nos estamos centrando en el fuego en la Chiquitania, pero ¿qué pasa en la zona andina? ¿Qué pasa en la zona subandina? También allí es fundamental el mantener los ecosistemas en buen funcionamiento, porque eso asegura calidad de vida, producción de agua, producción de alimentos y muchos otros factores que son clave para el desarrollo de la sociedad, que es su identidad, el patrimonio natural, la identidad. En el caso de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, en el oriente de Santa Cruz, la identidad chiquitana se vincula no solo con las misiones, sino que se vincula con el bosque. Entonces eso también tiene un valor importante. Aquí hay una persona que me reclama por usted, digo Amazonia y Chiquitania. Estoy yendo acá a la página de la Real Academia de la Lengua Española que dice Amazonia o Amazonía. Dice, la región de América del Sur correspondiente a la cuenca del río Amazonas recibe en español los nombres de Amazonia o Amazonía. La forma Amazonia es la más extendida en el uso general tanto en España como en América, pero también se usa especialmente en Perú, Ecuador y Venezuela la forma de Amazonía. Entonces, las dos están aceptadas. Así. Quiero dar solamente un dato, porque esto es importante también. Uno creería de que aquellos países más desarrollados protegen mejor sus recursos naturales, ¿no? Y no necesariamente porque protegen más están con mejores condiciones de producción de alimentos, porque depende de las políticas. Si uno compara América del Norte, solamente el 11% de su superficie está bajo áreas protegidas. En toda América Latina, el 24%. En el caso de Venezuela, casualmente, Venezuela tiene
más de la mitad de su superficie. ¿Cuánto es en América del Norte? ¿11%? 11%, en América Latina 24%, considerando Centroamérica y Sudamérica. Si uno considera ¿De qué Venezuela, estamos hablando? de la superficie de áreas protegidas. Okay. Entonces, a lo que vamos, está bien, es muy bueno mantener muchas áreas protegidas, pero si las políticas no son adecuadas, entonces el resto que se utiliza, se está utilizando mal. Claro. En el caso de Venezuela, no tienen alimentos, cuando tienen una gran superficie de provisión de servicios para producir mejor, no lo hacen. Entonces, acá no es solamente una cuestión solo de proteger o de desarrollo de tecnología, sino también de las políticas de un Estado con respecto a qué quiere de desarrollo, qué quiere de sustentabilidad en ese desarrollo. Y ahí es donde la ocupación del territorio tiene que estar adecuadamente planificada, respetando sus capacidades y también cumpliendo con los compromisos, tanto dentro del país como los compromisos internacionales. Perfecto. Les agradezco mucho. Perfecto, muchas gracias. Te voy a dejar. Por favor, ¿usted tiene algún dato para dejarme? Sí, sí. Yo la verdad que busqué harto los datos. A mí me sorprende mucho que cada año sale el ranking de qué países quemaron más bosques. Pero nunca hay el ranking este que estamos construyendo ahorita, de cuánto usan de sus superficies territoriales los países para fines agrícolas y ganaderos. Solo te hacen el ranking de los malos. Lo comparo mucho con la desertificación que hace Estados Unidos. Te desertifica países porque no luchan contra el narcotráfico y se está drogando todo el mundo allá, incluido Michael Phelps, ¿te acordás? El nadador capísimo, ¿no? Y todos sus problemas. Siempre hay un uso de instituciones muy poderosas a nivel mundial que nos satanizan a los pobres, digamos, al tercer mundo. Y desde el primer mundo hay otro tipo de mirada, que a mí lo que me interesa, no justifico nada, ¿ya? Pero no es que sean mejores, ¿no? Pero es importante dar un mensaje que sea claro para la sociedad. ¿Cuál es el valor patrimonial que tiene lo que se está perdiendo? Cuando yo le decía que si consideramos que 500.000 hectáreas de bosques se han quemado, se han afectado un patrimonio económico, no solamente natural y de valor en biodiversidad, sino una estimación, considerando solamente las especies maderables, se han perdido en las 500.000 hectáreas de bosques, posiblemente sean más, alrededor de 40 millones de árboles que tienen valor comercial. Eso representa para la economía actual y futura de la región más de 1.100 millones de dólares. Es decir, si sumamos todos los otros valores que un hectárea de bosque tiene, no solamente estamos perdiendo estos valores que tienen un valor transaccional económico directo, sino muchos otros indirectos que hacen a la sustentabilidad del desarrollo agropecuario. Entonces, de nuevo, el mensaje final no es que no debamos desarrollar. Hay cuestiones de fondo, los patrones de consumo, obviamente, que son cambios a nivel global y cultural que se tienen que apuntar. Acá la cuestión central... No de cualquier forma. No de cualquier forma. Y la Fundación está comprometida en eso. De hecho, estamos trabajando en ganadería sustentable vinculada a bosques. En Concepción hay un centro de estudio del bosque seco tropical que está promovido por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, trabajando en ganadería y con redes de ganaderos, buscando justamente las mejores prácticas para producir mejor sin necesidad de destruir más bosques. Perfecto. Eso te da la pauta que no confirma que no estamos en veredas opuestas, que estamos por el desarrollo. No tenemos que quitarle a Bolivia el derecho de desarrollo. ¿Ya? O sea, no porque en todo el mundo, en toda Europa en general, griten por el tema de que están haciendo malas cosas, tenemos que quitarle a Bolivia el derecho que tiene de desarrollarse como país. Creo que coincido perfectamente con el doctor que tenemos que avanzar en las zonas que son aptas para avanzar. No podemos. ¿Cuánto sería el ideal si nuestra frontera agrícola ahorita es del 4% del territorio? Es que tenemos, aptitud agropecuaria en Bolivia tiene hasta un 38%. Okay. Hasta un 38%, que estamos más o menos nivelando los promedios. Estamos en un décimo del potencial. Estamos en un décimo del potencial que podríamos llegar a tener. No podemos tener un desarrollo. Pero importante lo que dice, no de cualquier forma. Muy importante. Así es. Sí hacerlo, sí crecer. Muy importante porque dependemos, los agricultores dependemos de los bosques, de los microclimas, del agua, todo. Entonces no podemos, nosotros somos conscientes que no podemos avanzar de cualquier forma. Pero mira que es importante lo que estamos hablando, porque aquí me siguen llegando mensajes de gente que cree que ampliar la frontera agrícola es malo. Porque eso se ha difundido todos los días. Lo que pasa es que, como te decía hace rato, es fácil que te llegue una noticia y mandarla, retransmitirla, que llegue a millones de personas. Pero muchas veces esas cosas que se mandan no son reales. Se acabó el tiempo, ¿eh? Ya lo tengo allá invitado. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Para otro día. Okay. Qué mal que sea la primera vez que los invito con un tema tan bueno. Yo creo que hay que
hacer como una educación ciudadana. Correcto, así es. Porque también muchos de los que están subiendo ahorita el hashtag no sé qué son cazadores. Claro, están ahorita esperando que salgan del fuego los niños. Sí, ¿No? Y muchos de estos que estamos defendiendo el planeta somos los que botamos la cáscara desde el auto, ¿no? y no solamente eso, quemamos el pasto del jardín, Entonces, quemamos la basura, o sea, tenemos que hacer una concientización Sí, sí. que no solamente... Ha habido muchas cosas cínicas, igual. Pausa.